Muy buenas a todos a un nuevo vídeo aquí en Moria War Games. Hoy día de resaca post torneo TOW de Berlangas, que fue fantástico. Os voy a traer simplemente un podcast sobre los trasfondos que nuestros participantes enviaron al torneo, porque este era un torneo en el que se requería pintura, se requería un trasfondo y se requería pasarlo muy bien. Así que, en honor a todo lo bien que salió y por nuestros participantes, os voy a leer todos los trasfondos que ha traído cada uno de ellos junto con su ejército, y otro día ya contaremos un poco más, con más tiempo, cómo fue el torneo, cómo fueron las listas. Os enseñaré un poco todas las mesas, fotos de todos los ejércitos, que eran una absoluta maravilla. Pero hoy, relajaos, sentaos, pintad vuestras miniaturas mientras tanto, conducid hacia donde queráis en el coche, porque esto está tanto en YouTube como en iVoox, y vamos allá. El primer trasfondo que voy a leer es el de Nico, que venía con un ejército de Bretonia. Vamos allá. En el año 2024 de la era de Sigmar, el reino de Bretonia se encuentra en un estado de constante vigilancia. Las tierras son fértiles y su gente, aunque noble y valiente, siempre ha de estar preparada para la amenaza de las fuerzas del caos que surgen de las tierras desoladas del norte. Sin embargo, un nuevo peligro ha comenzado a gestarse en las sombras del reino de Berlangas, un territorio vecino conocido por su belleza y prosperidad. Los rumores comenzaron como un susurro en las tabernas de las ciudades bretonianas. Cultos oscuros estaban floreciendo en Berlangas, alimentados por la desesperación y la codicia de aquellos que deseaban el poder a cualquier costo. Un antiguo artefacto, conocido como el Corazón de los Vientos, fue desenterrado por un grupo de aventureros en las ruinas de un viejo templo. Este objeto, que poseía el poder de manipular el viento y la tormenta, atrajo la atención de fuerzas malignas que pronto comenzaron a influir sobre la población local. Los cultos comenzaron a congregarse, ofreciendo a los desesperados la promesa de poder y fortuna a cambio de su lealtad. Los nobles de Berlangas, en un intento de mantener el control, fueron asesinados o corrompidos. En poco tiempo, el reino cayó en un caos religioso con sacrificios rituales y apariciones demoníacas que asolaban las aldeas. Al enterarse de la situación, la Dama del Lago, la deidad patrona de Bretonia, se manifestó en sueño a los caballeros más valientes del reino. Les reveló que el Corazón de los Vientos no solo era un artefacto de gran poder, sino que también era la clave para abrir un portal hacia las dimensiones del caos. Si las fuerzas malignas lograban apoderarse de él, el reino de Bretonia estaría en grave peligro. El duque de Burgos, Sir Lazolín de la Lluvia, fue elegido para liderar la cruzada. Reunió un ejército de caballeros y campesinos valientes, todos comprometidos a erradicar la corrupción en Berlangas y proteger su hogar de la influencia del caos. El estandarte de la Dama del Lago ondeaba con orgullo al frente del ejército, mientras los caballeros preparaban sus monturas y afilaban sus espadas, listos para la guerra. El siguiente trasfondo que traemos es el de Víctor Kraz, nuestro orco y goblin de confianza, al que ya habéis visto en el canal y que además participa en el Patreon, así que te queremos mucho, Víctor. Víctor vino al torneo con una lista de orcos y goblins, la lista alternativa de la Horda Troll, y, hago un pequeño spoiler, tuvo el gran honor de llevarse el premio a la cuchara de palo. Te queremos mucho, Víctor. Y aquí va su trasfondo. El orco suspiró mientras contemplaba el almacén vacío. Llevaba 2 semanas junto a esa bruja troll, y aunque sus hijos resultaban útiles y habían logrado arrasar un par de aldeas humanas casi sin esfuerzo, consumían una cantidad exorbitante de comida, vaciando el almacén en cuestión de horas. Esto obligaba a su ejército a seguir en constante movimiento y ataque. No es que se quejara de tener combate sin parar, en realidad disfrutaba la emoción de la batalla. Sin embargo, sus tropas estaban agotadas y merecían un merecido descanso de vez en cuando.
Volvió a mirar el almacén y con un gesto decidido se giró hacia su carro, subiéndose sobre él. Miró a sus tropas con una expresión de determinación. «Chicos, tenemos que ir a Berlangaz. Allí hay muchos tontos luchando por algo, pero eso no nos importa. Lo único que queremos es comida para estos estúpidos». Señaló hacia un flanco del ejército, donde un grupo de trolls enorme y desgarbados se movía tras la imponente figura de la bruja troll. Se peleaban entre ellos, lanzándose piedras y riendo a carcajadas, disfrutando de la diversión que les ofrecía la locura de la batalla. El orco sabía que debía controlar esa energía e encauzarla hacia el objetivo que tenían por delante. Los trolls eran bestias poderosas, pero su falta de enfoque podía convertirse en un problema. Con un grito profundo, el orco intentó llamar la atención de su ejército. «¡Escuchadme, guerreros! ¡Vamos a Berlangaz! Necesitamos alimento, y si logramos derrotar a esos tontos, habrá festín para todos. ¡A por ello!». La marea de guerreros respondió al unísono, el eco de sus gritos resonando en el aire. Aunque el camino hacia Berlangaz estaría lleno de peligros, el orco sentía que esta vez podría lograr no solo comida, sino también un respiro para su cansado ejército. El siguiente trasfondo que voy a leer es el de Cristian, que venía desde Madrid con un ejército de reyes funerarios comendado por Setra. El único personaje especial que tuvimos en el torneo, pero desde luego dejó huella. El trasfondo se titula El avance de las arenas. La necrópolis estaba en calma. Los muertos yacían en su descanso eterno. De repente, un explorador humano a caballo cruzó el arco del triunfo situado en la entrada de la ciudad. «Con estos tesoros nuestra nación será rica y no tendremos rival. Debo avisar con premura al conde lector». En cuanto se dio la vuelta, un golem escorpión surgió de la arena y partió por la mitad a él y a su caballo, creando un reguero de sangre por el que volvió a adentrarse en las arenas. El golem escorpión no había sido el único en percatarse de la presencia del forastero. Setra, el imperecedero, había sido despertado. Pudo ver cómo ejércitos de todas las naciones cercaban las arenas de Nejecara. No había tiempo para convocar a sus súbditos. El rey de reyes debía movilizar a su escolta personal, la hueste real. La escolta de Setra se basaba en carros ligeros, tanto dirigidos por esqueletos regulares como por guardias del sepulcro. Con sus tácticas de guerra relámpago y movilidad, no había enemigo que pudiese reaccionar antes de encontrarse bajo sus cuchillas. Además, le acompañaban 2 cohortes de falanges de esqueletos y caballería ligera para cubrir los flancos de los carros. Pero Setra era consciente que no era suficiente. Necesitaba el apoyo de Alcázar, un fiel vasallo que reinaba a escasos kilómetros de la necrópolis del imperecedero. Se enviaron emisarios, pero ninguno era capaz de conseguir llegar debido al control que ejercían los exploradores enemigos. Desesperado, Setra hincó su copés en las arenas y empezó a realizar un conjuro. Jaf, dios de la guerra. Me encuentro contra, dios del sol. Convoca a mis súbditos a la batalla. A kilómetros de allí, un rey despertó. Alcázar había escuchado el reclamo de su rey Setra. Se dirigió hacia su hierofante, el cual le alegó que era imposible levantar a todo el ejército en tan poco tiempo, que solo había una opción: despertar al dragón Yadash. Reunidos, el culto mortuorio comenzó el ritual. El dragón poco a poco fue despertando. Su rey lo montó y voló raudo al reclamo de su rey Setra. A lo lejos, este pudo ver el inmenso dragón acercarse, ante lo cual solo dijo una palabra: guerra. El siguiente trasfondo nos lo envió Javi, Anakin Javi, para los amigos, que hoy nos traía, bueno, que al torneo traía un ejército del caos. Estábamos acostumbrados
a sus elfos silvanos invernales, pero desde luego el ejército que trajo del caos no dejaba mucho que desear. Madre mía, qué espectáculo. Fue uno de los primeros clasificados en pintura y bien merecido. Y este es su trasfondo. La figura de Draznakor se alzó imponente. Su sombra oscura emergió por encima del resto. En un movimiento veloz, trazó un arco devastador con su gran espada envuelta en llamas, atravesando la armadura y carne del maldito Decorne, sin resistencia alguna, dividiendo su cuerpo en dos mitades. El estruendo de la trifulca se apagó de inmediato y todos los que momentos antes intercambiaban insultos y golpes se giraron atónitos para ver cómo Draznakor acababa con su compañero. Los ojos del demonio ardían como el fuego de su espada. Aquellos que se atrevieron a cruzar su mirada sintieron como las voces en su mente, esas que incitaban a la violencia entre los servidores de otros dioses, se acallaban ante la intensidad de la misma. Las huestes del caos llevaban años arrasando las tierras del norte del viejo mundo. Poblaciones enteras eran devoradas por las despiadadas tropas, demonios, bestias, guerreros, bárbaros, todos unidos con un único propósito: corromper toda forma de vida y moldear el universo a su retorcida visión. Draznakor, nombrado general por los dioses del caos, lideraba las fuerzas encargadas de los primeros asedios en las regiones de Noska, preparados para el camino para el asalto final a Kislev junto con el resto de los ejércitos. El suyo era una mezcla caótica de guerreros, bárbaros y bestias de diferentes dioses, una tarea difícil de manejar incluso para un príncipe demonio de su reputación. A pesar de su tamaño colosal y su fama de crueldad, mantener el orden en aquellas filas indisciplinadas era un desafío constante. La única manera de sofocar las constantes disputas era ofrecerles sangre humana para los asedios, aunque en los últimos meses los ataques habían sido escasos, ya que quedaban pocas poblaciones que asaltar. La sed de violencia de las tropas crecía, mientras que la falta de combate solo alimentaba la animosidad. La noche era fría, demasiado fría. El viento gélido intentaba morder a Draznakor, pero este solo sentía el fuego interno arder. Desde su puesto, observaba el horizonte donde se encontraba su objetivo, Kislev. Tan cercano y al mismo tiempo tan lejano. Las órdenes de los dioses del caos no llegaban. Se preguntaba si los dioses estaban poniendo a prueba su paciencia, si Slanesh disfrutaba de su desesperación o de si Cornel los desafiaba a actuar sin esperar a una señal. De pronto, una luz intensa iluminó el cielo. Tras la momentánea ceguera, Draznakor distinguió que el brillo provenía de los cielos, descendiendo hacia la tierra con destellos rojos, azules, verdes y morados. Era sin duda un mensaje de sus dioses. En cuestión de segundos, el meteorito impactó de manera estrepitosa, haciendo temblar la tierra a cientos de kilómetros de distancia. La explosión resonó cerca, en las ruinas de un pueblo olvidado llamado Berlangas, arrasado tiempo atrás. El príncipe demonio no dudó y reunió a toda su hueste para marchar hacia donde la luz se extinguió, convencido de que encontraría otras hordas del caos convocadas por los poderes ruinosos y con ellas el impulso necesario para lanzarse sobre la ciudad de Kislev, saciando así la sangre de sus tropas. Pero lo que Draznakor ignoraba era que el meteorito había traído a más que las huestes del caos: humanos, elfos, enanos y muertos vivientes, y muchas otras fuerzas de la región habían sido atraídas por la señal. Cada uno vio en la luz algo diferente. Los guerreros del caos vislumbraron los poderes de los dioses oscuros, los humanos creyeron ver a Galmaraz irradiando un brillo purificador, y los enanos una jarra de la mítica cerveza de Bukman. El tiempo de espera y aburrimiento había terminado. La promesa de guerra se alzaba ante ellos y Draznakor debía complacer a los dioses del caos, especialmente a Corne. El siguiente trasfondo que tenemos se llama Los Guardianes de la Eternidad y lo escribió Carmen, que vino con un tremendo ejército
de reyes funerarios desde Murcia, representando a la escotilla italiana, liderado por un rey en un espectacular dragón, que si no lo habéis visto, id a su Instagram a verlo, porque, bueno, es absolutamente increíble. Y el relato dice así. En las áridas tierras de Nejecara, donde las pirámides se alzan como colosos de piedra y el sol brilla implacable sobre las arenas doradas, se encuentra el antiguo reino de los reyes funerarios. Este vasto imperio, una vez lleno de vida y esplendor, ahora es un desierto de sombras y ecos de un pasado glorioso. Sin embargo, en las profundidades de sus tumbas y criptas, los antiguos reyes han despertado, y listos para reclamar lo que les pertenece. El ritual de Nagash devolvió a la no vida a todas las almas presas en Nejecara, incapaces de dormir, descansar, saciar su sed o paliar su hambre, impasibles ante el paso del tiempo, pero esclavos de una eternidad sin consuelo. Condenados a contemplar la decadencia de Nejecara y con la única meta de recuperar los tesoros perdidos de su otrora próspero imperio, el faraón Setep y sus huestes recibieron los gritos agónicos de un Skaven con indiferencia. Mas este confesó sin preguntarle, pensando que esta información lo salvaría, que más allá del río Mortis, al norte, donde los días apenas brillan, existían manjares y brebajes capaces de saciar al insaciable. Los siglos pasaron y las palabras de la infeliz rata mellaron la inquebrantable voluntad de Setep. Ambicioso como todo faraón de Nejecara puede ser, hastiado de vivir sin vivir, reunió a sus tropas, los guardianes de la eternidad, con la esperanza de hallar la fuente que podría endulzar su inmortalidad. Muy feo, Carmen, hacer que hayas tenido que venir matando a un pobre Skaven. El siguiente trasfondo nos lo trae Javier Bujandas. Javier trae un ejército de orcos y goblins a Berlangas y el trasfondo se llama Grundar de las Tierras Quemadas. Grundar estaba contento. Hasta el momento había llevado una vida de orco bastante satisfactoria. A lo largo de la vida que él podía recordar, había tenido siempre suficientes enemigos y abundantes combates. Había sido herido un número no desdeñable de veces, nunca le había faltado un garrapato que llevarse la boca, y empezaba a hacerse un nombre entre los clanes de orcos más importantes de toda la región. Grundar de las Tierras Quemadas empezaban a llamarle. Le gustaba ese nombre. Hacía ya mucho tiempo que había dejado atrás el Valle Amarillo. ¿Cuánto? No podía saberlo, porque ¿para qué demonios iba a llevar un orco la cuenta del tiempo que transcurre entre unos eventos y otros? El clima árido y abrasador de las Tierras Quemadas había endurecido su piel, que era ya muy áspera y muy oscura, cualidades de las que Grundar se sentía muy orgulloso. Muchas cosas habían pasado desde entonces. Muchos de sus compañeros de aventuras habían quedado atrás en el fragor de las batallas, y las condiciones a las que el ambiente había sometido al clan eran tan duras que ninguno de los goblins que le acompañaba, al dejar el Valle Amarillo, había sobrevivido. Sí, seguían con él sus compañeros más fieros. En la siempre a su lado y encabezando las tropas, contaba con la presencia de Marcan el Fuerte, su fiel portaestandarte de batalla, que seguía enarbolando el mismo cochambroso trapo rojo que había llevado desde el principio de sus andanzas. El trapo parecía estar bendecido por el mismísimo Morco, y los orcos del clan veían esto como algo providencial. Bajo la jada y raída tela, las tropas parecían luchar con más habilidad, y sin duda alguna lo hacían con más desempeño. Marcan no era el único apoyo incondicional con el que Grundar contaba. Todos los que habían llegado hasta aquí con él, desde que se aventurase en las Tierras Quemadas, le mostraban un profundo respeto y una gran admiración, y juraban no haber conocido jamás un orco al que le fuese tan difícil hincarle una espada. Zumpachapa, el poderoso chamán que se había unido a Grundar desde antes incluso de llegar al Valle Amarillo, aseguraba que Morco le protegía y que desviaba las armas que trataban de penetrar la dura carne del gran líder. Pero de todos los seguidores que el gran orco había ido aglutinando a su alrededor,
y a lo largo de sus andanzas, los más pintorescos eran sin duda los goblins nocturnos que se unieron a su wag durante las batallas de las cuevas de arenisca. La primera vez que Grundar los vio saliendo de sus agujeros excavados en la roca, no pensó que fuesen gran cosa y no les dio mucha importancia. No creyó que fuese a llegar a ver la luz del sol del siguiente día. Pero por morco que lucharon bien ese día, y al siguiente, y el siguiente del siguiente. Y todos los demás para los que los orcos ya no tienen nombre, porque ¿para qué querría un orco poner nombre a un día posterior al siguiente del siguiente? Cierta forma de afecto había ido creciendo en el interior de Grundar hacia las hordas de goblins nocturnos que se habían sumado a su causa desde entonces, pues le resultaban realmente divertidas, pinchaban fuerte y morían de formas realmente originales. Y eso era bastante más de lo que normalmente cabe esperar de los goblins comunes. Nunca antes de llegar a las cuevas de Arenisca había conocido a goblins de ese tipo, y la presencia de los pequeños guerreros le proporcionaba una alegre diversión adicional a la que ya de por sí le daba una reconfortante batalla. Le encantaba ver correr como locos a los fanáticos con sus bolas con cadena, ebrios de esencias de setas mágicas, desatando el caos a su paso, aplastando cabezas amigas y enemigas por igual, y pocas veces se divertía tanto en la lid como cuando veía corretear por el campo de batalla, saltando y brincando a los colosales garrapatos despachurradores como cachorros alocados, generando a su paso un torrente de destrucción. Ezoz canijo de tan bien loco, solía decir el gran orco para sí mismo antes de dejar escapar una risita bobalicona. Realmente eran unos tipos divertidos esos nocturnos. Uno podía contar con ellos e incluso llevar consigo un poderoso chamán nocturno, Zeta Loca, a quien Zumba Chapa veía con muy buenos ojos. En todo esto pensaba Grundar justo ahora, antes de la gran batalla que anunciaba el nuevo día, bañado por el frescor del momento previo al amanecer. Pensaba en todo esto y se sentía muy contento. Era un orco afortunado. No podía pedir más, o al menos a él no se le ocurría nada. Su hacha estaba bien afilada, su armadura era recia, su jabalí de guerra estaba listo a su lado, y por todo el campamento comenzaban a oírse los sonidos de las armas. En un momento correrían frenéticamente hacia sus enemigos, que fuertes y numerosos les estarían esperando, preparados para presenciar encarnizada batalla. Morco, qué bueno es ser orco. Sin duda un trasfondo muy divertido, como siempre, los buenos orcos, como nos hacen disfrutar. El siguiente de trasfondo nos lo trajo Pablo Elderez, que además vino con un ejército de altos elfos, al que tuve la suerte de enfrentarme en primera ronda y con el que me lo pasé muy muy bien. Quedamos en prácticamente un empate, así que fue una batalla divertida. Y aquí va su trasfondo. Los señores de Caledon. Príncipe Elderez el Altivo. En las montañas volcánicas de Caledor, una de las más orgullosas y poderosas regiones de Ultuán, nace la leyenda del príncipe Elderez el Altivo. Su linaje proviene directamente de los más antiguos y nobles señores de Caledor, aunque en tiempos inmemoriales cabalgaron a la guerra con los dragones, domando a estas criaturas titánicas con un vínculo que solo los elfos de este reino podían forjar. Desde su juventud, Elderez mostró una conexión profunda con los dragones. Siempre fue testarudo y orgulloso, pero también se le reconocía por su valentía y sentido del honor. Cuando llegó el momento de reclamar su lugar entre los nobles de Caledor, Elderez fue uno de los pocos elfos capaces de despertar a uno de los dragones dormidos en las cavernas de los antiguos. Su dragón Draknor, una bestia colosal de escamas verdes como el mar en las costas de Ulthuan y ojos de zafiro, había estado dormido durante siglos, alimentado por los recuerdos de guerras pasadas. El vínculo que ambos compartían era profundo y juntos volaban por los cinos de Ulthuan como una fuerza de devastación inigualable. La combinación de la destreza militar de Elderez y la furia indomable de Draknor lo convirtieron en uno de los generales más temidos de los altos elfos. En la actualidad, Elderez comanda una poderosa fuerza de guerreros de Ulthuan, pero su ambición lo empuja a aspirar a mucho más. No se conforma con la mera defensa de su tierra natal. Busca aplastar a todos los enemigos de los elfos, ya sean humanos, enanos o las razas que asolan el viejo mundo. Elderez no pelea solo por la supervivencia de su raza, sino por su supremacía, creyendo que los elfos deben reclamar el dominio que les corresponde sobre las tierras yermas.
Segunda parte. El archimago Elindor, de los vientos antiguos. Acompañando a Eldereth está uno de los hechiceros más poderosos de Ulthuan, el archimago Elindor. Proveniente de la Torre Blanca de Hoeth, Elindor es un maestro de los vientos de la magia, especializado en la magia de los elementos, el arte más ligado a Isha que los elfos pueden dominar en su forma más pura. Durante siglos ha estudiado bajo la tutela de los más grandes magos, como el gran Belanner, aprendiendo los secretos de las estrellas, los vientos y las energías del cosmos. Elindor ha sido el consejero arcano de Eldereth desde los primeros días como príncipe general de sus huestes, y aunque sus personalidades son completamente opuestas, Eldereth es impulsivo y orgulloso, mientras que Elindor es sereno y calculador, los dos han forjado una relación de respeto mutuo. Montando en su corcel blanco, Elindor viaja con el ejército, invocando poderosas magias para proteger a los suyos y desatar tormentas de energía pura sobre sus enemigos. Su habilidad para manipular los vientos mágicos es tan precisa que en el fragor de la batalla puede cambiar el curso de la misma con un solo conjuro. A pesar de su sabiduría y poder, Elindor es consciente del peligro que representa la corrupción del caos y otros males ancestrales que acechan Ulthuan. En secreto, ve en Eldereth un baluarte contra estas amenazas, pero también un riesgo potencial. Sabe que la ambición del príncipe podría llevarlo por caminos peligrosos, y él ha jurado estar allí para asegurarse de que esta ambición no lo consuma. Tercera parte. Alarion, corazón de plata, portaestandarte de batalla. Alarion, corazón de plata, otro noble de Caledor y leal compañero de Eldereth, porta el estandarte de batalla de este ejército. Montado en su majestuoso corcel de guerra, Alarion representa la gloria y la esperanza de los altos elfos en combate. Su estandarte no es un simple trozo de tela, sino un poderoso símbolo encantado que irradia magia ancestral, inspirado en las tropas y desmoralizando a los enemigos. En su juventud, Alarion fue salvado por Eldereth en una escaramuza contra los Druchi y desde entonces ha jurado seguirlo fielmente. Más allá de su habilidad con la espada, la presencia de Alarion en el campo de batalla es vital para mantener la cohesión y el orden de las filas élficas. Su liderazgo inspira a los soldados a seguir luchando incluso en los momentos más oscuros. Cada vez que el estandarte ondea en el viento, los guerreros élficos recuerdan la grandeza de su pueblo y la misión que tienen de proteger Ulthuan. Cuarta parte. Las huestes de caballeros y guerreros. El ejército de Eldereth cuenta con una impresionante fuerza de caballería, los yelmos de plata. Una formación de 16 caballeros pesados son la columna vertebral del ejército. Los caballeros montados en corceles blindados y armados con lanzas y espadas largas están entrenados desde su niñez para la guerra. Estos nobles elfos no solo representan la destreza militar de Ulthuan, sino también su orgullo. Vestidos con brillantes armaduras plateadas, cada uno de ellos está dispuesto a dar su vida por la victoria de su príncipe. Los caballeros ligeros de Elirion, en cambio, son una unidad más flexible, ideal para flanquear a los enemigos o lanzar ataques rápidos. Estas tropas son expertas en emboscadas y maniobras, hostigando al enemigo con arquería y retirándose antes de que puedan ser atrapadas. Aunque menos blindadas que los yelmos, su movilidad y astucia los convierte en una parte crucial de las tácticas de Eldereth. Quinta parte. Las hermanas de Avelorn, guardianas de la paz de Avelorn. Entre las filas del ejército se encuentran dos destacamentos de hermanas de Avelorn, un grupo selecto de arqueras élficas veneradas por su devoción a la Reina Eterna y por su dominio del arco. Estas guerreras no son guerreras comunes, sus flechas están imbuidas con magia ancestral que quema a sus enemigos con fuego sagrado. Las hermanas de Avelorn han jurado proteger a Ulthuan de las fuerzas de la oscuridad, y aunque su número es reducido, su poder es inmenso. Una de las líderes de estas hermanas es la hermana superiora Elandra, quien porta el anillo rubí de la destrucción, un antiguo artefacto mágico que puede desatar devastadoras explosiones de fuego. Elandra, al igual que sus hermanas, es ferozmente leal a la causa de los altos elfos, pero ha jurado proteger personalmente al archimago Elindor,
con quien comparte un vínculo místico forjado durante las largas guerras en las que ambos han combatido. Y por último, pero no menos importante, capítulo 6, las águilas gigantes, guardianes de los cielos. Sobrevolando el ejército están 3 águilas gigantes, majestuosas criaturas que han servido a los elfos desde tiempos antiguos. Estas aves no solo sirven como exploradoras, detectando movimientos enemigos desde las alturas, sino que también son temibles por sus ataques relámpago contra las líneas enemigas. Con su impresionante tamaño y garras afiladas, estas águilas son capaces de desgarrar a sus enemigos y sembrar el caos en las tropas contrarias. Las águilas son veneradas por los elfos, consideradas criaturas sagradas que representan la libertad y la visión clara en tiempos de guerra. Su presencia en el campo de batalla simboliza la conexión con los altos elfos, con las criaturas de la naturaleza y su dominio tanto sobre la tierra como sobre el cielo. En conclusión, el ejército de Eldereth el Altivo es una mezcla perfecta de magia, poderío militar y destreza estratégica. Unidos por el orgullo y la ambición, estos altos elfos luchan no solo por proteger su hogar, sino por asegurar que su raza mantenga su lugar legítimo como los verdaderos gobernantes del mundo. Aunque el futuro está lleno de incertidumbres y amenazas, con líderes como Eldereth, Elindor y Alarion, este ejército está destinado a forjar nuevas leyendas y a cambiar el curso de la historia. El siguiente trasfondo que tenemos viene de parte de Juanje Merino, que trajo un ejército de condes vampiro y que se titula La corte carmesí del Duque Rojo. Hace siglos, en las tierras malditas de Musillón, surgió una leyenda teñida de sangre y terror. El Duque Rojo, antes conocido como el Sir de Aquitaine, fue un noble orgulloso y un caballero valiente que luchaba por el honor de su patria. Sin embargo, una traición vil y un deseo de poder lo llevaron a su ruina. Corrompido por la magia oscura de los vampiros, el duque fue transformado en un monstruo inmortal y sediento de sangre. Un ser cuya única ambición era vengarse de aquellos que lo traicionaron y alzarse como el amo indiscutible de la muerte. Tras masacrar a sus propios súbditos y caballeros, el Duque Rojo se retiró a su fortaleza en ruinas, desde donde comenzó a reunir un ejército de horrores nocturnos, decidido a sumergir el viejo mundo en la eterna noche. Sin embargo, su furia y ambición no fueron suficientes para expandir su poder. Fue entonces cuando su destino se cruzó con Renar el Nigromante, un mago oscuro de Silvania, tan ambicioso como corrupto. Renar había dedicado su vida a dominar las artes de la necromancia, con el sueño de alzarse sobre los propios vampiros y controlar el flujo de la muerte misma. Cuando escuchó las historias del Duque Rojo, supo que este vampiro, con su vasto poder y su sed de sangre, podría ser la clave para sus propios planes. Renar viajó hasta la ciudad de Musillón y ofreció al Duque Rojo su alianza. Renar levantaría un ejército de muertos y doncellas espectrales desde las tierras antiguas, ampliando la influencia del Duque, mientras el vampiro alimentaba al nigromante con secretos arcanos y le permitía aprovechar el poder vampírico para sus conjuros. Renar, ahora el consejero oscuro del Duque Rojo, reanimaría legiones de esqueletos y espectros, pero su mayor logro fue invocar a las doncellas espectrales, antiguas nobles traicionadas por el duque en vida. Estas almas atormentadas vagan entre la vida y la muerte, sus gemidos llenan el aire con tristeza y odio, y sus frías manos traen consigo la muerte misma. Aunque estas doncellas fueron víctimas del duque en el pasado, ahora están encadenadas a su voluntad y a través de los poderosos rituales de Renar. Las doncellas son sus agentes más aterradores, capaces de atravesar paredes y desvanecerse en la niebla, causando estragos en los ejércitos enemigos. Con el poder de Renar y su creciente ejército de espectros, el Duque Rojo comenzó lo que sería conocido como la Campaña de la Sangre, una serie de invasiones y ataques por todo Bretonia y el Imperio.
Los ejércitos vivos apenas podían resistir el embate de los caballeros vampiros liderados por el duque y los no muertos traídos de las tumbas por Renar. En cada batalla los gritos de las doncellas espectrales se escuchaban primero, helando la sangre de los vivos antes de que los no muertos se alcen de las tumbas cercanas. Cabalgando en su imponente corcel negro, el duque rojo, con su armadura teñida de la sangre de innumerables enemigos, busca reclamar los tronos de los vivos, mientras Renar se regodea en las ruinas y se alimenta de los secretos arcanos que desata con cada victoria. Sin embargo, hay tensiones ocultas entre ambos líderes. Renar, aunque ahora leal al duque, no ha olvidado su ambición de controlarlo y en secreto busca la manera de liberarse de su influencia. El duque, por su parte, sospecha las intenciones del nigromante, pero tolera su presencia mientras siga siendo útil. Esta frágil alianza, aunque poderosa, podría desmoronarse en cualquier momento, sumergiendo al ejército en caos y muerte. Los rumores dicen que la siguiente parada del duque y su corte de no muertos es Aldorf, corazón del imperio, donde Renar planea un ritual que podría inclinar el equilibrio de poder para siempre. Sin embargo, fuerzas más antiguas observan desde las sombras, y tanto vivos como muertos se preparan para el inevitable enfrentamiento entre la vida y la muerte. El siguiente trasfondo nos lo trae Antón, desde Bilbohammer, al quien ya conoceréis si os gusta esto de Tow, porque tiene un canal magnífico hablando sobre todo sobre tácticas, llamado 13º Guerrero, bueno, 13th Warrior, como originalmente se llama. Si no lo seguís, ya lo estáis haciendo porque está muy muy bien. Antón nos trae un ejército de Bretonia magnífico y aquí va su trasfondo. Leopold jadeaba y sudaba mientras subía las escaleras del Palacio Real. Su aliento olía a mugre y su ropa a desolación. Al llegar al rellano final, un caballero que hacía guardia le dio el alto y le pidió explicaciones. Un plebeyo no podía acceder a esa zona del castillo habitualmente. Sin embargo, Leopold traía nuevas de vital importancia para el duque Vasozabal. El caballero de mala gana le abrió paso y Leopold atravesó la puerta de madera de pino. La estancia era amplia y muy ostentosa. El blasón de los 3 pinos sobre un fondo rojo y blanco adornaba la sala sobre estandartes por todas las paredes, acompañado en menor medida de las casas menores súbditas del duque. En el fondo de la galería, el duque estaba de pie, estudiando un mapa, junto al barón Reim y la damisela Ariane. Al percatarse de su irrupción, los 3 levantaron la vista hacia Leopold. —¿Y bien? —preguntó el duque. Leopold tragó saliva y habló. —Los rumores eran ciertos, mi señor —comenzó Leopold—. Parece ser que la ciudad perdida de Temptra ha sido hallada al norte de la roca de Tesos. Una tormenta del desierto la ha desenterrado. El duque se sentó en su asiento meditabundo. —¿Quién más sabe esto? —preguntó sin levantar la mirada. La noticia vino por parte de una caravana de comerciantes que sigue la ruta comercial hacia las montañas del fin del mundo, mi señor —respondió Varo. Nuestros jinetes de Pegaso, a mando de Lucard, han confirmado la aparición de la ciudad en un vuelo de exploración de la región que realizaron hace 2 semanas. No han podido informar antes debido a las tormentas que impedían el vuelo —añadió Leopold. El duque miró a Ariane. —¿Qué opinas? —preguntó. Es sin duda una señal de la dama. Antaño existía un bosque fértil en aquella zona. Quizás sea el momento de recuperar ese lugar maldito —dijo Ariane. —¿Y vos? —dijo dirigiendo la mirada hacia Reim. Si la noticia la aportaba una caravana de comerciantes, mucha gente sabrá de esta nueva, mi señor. Puede que no seamos los únicos ni los primeros en llegar allí —dijo Reim. El duque meditó por un momento y después se levantó. —¡Convoca a los caballeros y a los vasallos! —Es hora de partir. —¡Por la dama! —gritó. —¡Por la dama! —respondieron los demás.
siguiente trasfondo viene de parte de Raúl Campo, que vino con un espectacular ejército de condes vampiro al torneo, que se llevó el segundo premio en pintura, extremadamente disputado y con debates y puñaladas entre los jueces de pintura. Aquí tiene su trasfondo, que se titula El despertar de la oscuridad. Cuenta la leyenda que en las profundidades de un gran bosque del viejo mundo, donde algunos creen que existe una atalaya ya olvidada por los hombres, incluso por los más ancianos, empezaba a crecer un mal silencioso. El corazón del bosque se tornaba oscuro, los árboles se retorcían, la luz del sol no se atrevía a penetrar como si fuera presa de una magia muy antigua, y bestias de mayor y menor tamaño se reunían al cobijo de esta oscuridad. Allí se sentían libres. Pero la verdadera realidad es que un antiguo ser se encontraba allí desatando su poder, como si tuviera un plan que se iba desarrollando con calma y paciencia, como si el paso del tiempo no impusiera un impedimento para él. Con el paso de los años, estas bestias, sobre todo esos lobos y gigantes murciélagos que campaban a sus anchas por los alrededores de la atalaya en ruinas, llegaron a ser dominadas por este ser, del que solo se sabía que había tenido multitud de nombres. Cuando el poder sobre ellas era total, salieron del bosque bajo el manto de la noche, aunque también parecía que les cubrían unas nubes aún más negras que el interior de las más profundas cavernas de los enanos, y se dedicaron a dar muertes a pobres e indefensos trabajadores de las granjas y pequeños puestos de vigilancia de las afueras de un reino de los hombres. Algunos reclamaban al señor de la oscuridad. Algunos reclamaban al señor de la ciudad que sus compañeros, hermanos, maridos e incluso hijos desaparecían para nunca más saber de ellos. Aunque no se le dio demasiada importancia, sus vidas no valían mucho. Tras meses de desapariciones, empezaba a cundir el pánico entre las gentes de los alrededores de la ciudad, hasta que una noche no solo llegaron las bestias. El ser maligno apareció ante las murallas con su viejo sombrero picudo y su cetro rodeado de un grupo de carroñeros que habitaban las cuevas de la atalaya conocidos como necrófagos, cuyo único fin era proteger a su amo y alimentarse de los cadáveres que encontraban a su paso. Con él siempre había restos que devorar. Imbuido en una oscuridad total y desatando un poderoso hechizo que volvió la zona un color brillante, azul, mágico, cientos de muertos se empezaron a levantar. Aún estaban frescos, los insectos todavía no habían devorado completamente su carne, aunque algunos habían perdido brazos y piernas. Los lobos y murciélagos no tuvieron piedad en sus cacerías nocturnas. Con paso lento pero firme, estos recién levantados, o zombis, que es el nombre que les acuñaron antaño en cuentos y leyendas para asustar a los niños, se abalanzaron contra las murallas. Toda la ciudad, al menos los que sabían pelear, tomaron posiciones ante las puertas y almenas para defender sus entradas. En estos momentos, el ser que los controlaba volvió a teñir el cielo de azul, ahora más brillante, y de los cementerios y túmulos del interior de la ciudad empezaron a brotar antiguos guerreros que habían sido entrenados con sus armas y armaduras en honor a sus antiguos gestas en batalla. Pronto la ciudad se vio acorralada, desde las afueras por los zombis y bestias, y desde el interior por estos tumularios, mostrando con sonrisas torcidas sus cuerpos de hueso, metal y ropas viejas y raídas por el tiempo. El señor de la ciudad no tuvo más remedio que salir con su séquito de mayor confianza, decidido a acabar con el ser que controlaba toda esta maldad. Pero como una llama roja de detrás de la oscuridad, apareció el auténtico terror. Un antiguo vampiro del clan Dragón Sangriento, deseoso de batirse el duelo con el señor, ensartándolo con su gran espada en un abrir y cerrar de ojos. El señor creía que ya era libre y descansaría en paz. Pero nada más caer, se levantó de nuevo, con una lentitud agónica, con los ojos azules como la medianoche, y ante las huestes de zombis, tumularios, lobos y murciélagos, se postró ante el ser. «Soy el nigromante», dijo, «y esto es solo el principio». Para acto seguido colocar sobre la cabeza del señor un nuevo yelmo más antiguo que el propio reino.
El señor sería el encargado de liderar todos los tumularios que el nigromante pudiera levantar, y además portaría siempre el estandarte con su marca, el asterisco de 8 puntas. El nuevo yelmo que ahora lucía en su cabeza dotaría a sus siervos más fieles de sus altas habilidades de combate, haciéndolos luchar formidablemente. Con el paso de los siglos, este fue perdiendo su carne, quedando el hueso al descubierto, y pasó a conocerse como el señor tumulario. Algunos se libraron de la masacre, y presos de otro conjuro, el nigromante extrajo las armas de sus cuerpos físicos, haciéndoles vagar para siempre como fantasmas entre lo material y lo inmaterial junto a él y sus tropas. Los espíritus más débiles se reunían en grupos, otros cuyos vínculos con sus caballos en vida eran muy fuertes surcaban los cielos como una llamarada mágica, y los espíritus de las más bellas doncellas campaban solitarios, gritando a sus enemigos, haciéndoles sufrir un dolor tan intenso como la propia muerte. Dicen que los enemigos enloquecían o incluso explotaban desde dentro. Las posteriores invasiones de estas huestes a lo largo y ancho del viejo mundo llamó la atención de muchos enemigos, hasta que un hombre del caos quiso probar su fortuna y ganarse un hueco entre los elegidos de sus dioses, por lo que se presentó junto a su dragón para dar muerte a estas tropas. Pero una vez más, en un largo combate, el dragón sangriento, haciendo honor a su gran destreza marcial, acabó con su nuevo contrincante y su montura. El nigromante, como obsequio por su hazaña, revivió al viejo dragón del caos, quedando ligado a su dueño, el conde vampiro. El ejército del nigromante estaba preparado para seguir propagando la no muerte, a la vez que sus tropas seguían creciendo por nuevas tierras. ¿A dónde los llevarían sus pasos? Nadie lo sabe, pero lo que es seguro es que esto es solo el principio. El siguiente trasfondo nos lo trae Aitor Martínez, que vino con un ejército de elfos oscuros y su trasfondo se llama Dark Elves from Bilbali Marching to Berlangas, haciendo gala de que los elfos oscuros también hablan inglés. El inicio de la relación de los elfos oscuros con Bilbali se remonta algunos años atrás, cuando un navío bilbaliense atracó en las costas de Nagaroth. En un inicio, los altos elfos con los que dicho contingente pretendía negociar se negaron a hacerlo, tildándolos de seres inferiores con arrogancia y superioridad. Al tener dicha experiencia, el almirante y bajo noble de la ciudad de Carobalat, Atrio Mirtenath y sus compinches decidieron dedicarse durante semanas al contrabando y pillaje en las costas de Ulthuan, y en una de estas, huyendo de varios navíos asurís, acabaron atracando cerca de la costa prohibida en el Nuevo Mundo. Estos fueron llevados a una audiencia druchi, y en un inicio supusieron que serían víctimas de a saber qué torturas y vejaciones. Pero los elfos oscuros, al descubrir que estos bilbalienses habían sido capaces de hurtar tesoros de importancia considerable, quedaron maravillados por la astucia y relatos de los apresados, quienes les cederían parte del botín con el fin de establecer una relación comercial duradera. Los elfos oscuros accedieron felizmente, y los huéspedes fueron agasajados con grandes lujos, festines y diversión. Atrio se quedó en el continente durante varios años, siendo enseñado e ilustrado por aquellos sabios, aunque a veces siniestros elfos, visitando lugares tan tenebrosos como fascinantes. Paisajes helados, criaturas temibles y clanes de todos los tipos fue lo que conoció el joven estaliano. Entretanto, y con aprobación de ambas partes, Atrio estuvo comunicando con los nobles de Bilbali y logró que se sellara un pacto de comercio y de no agresión entre ambas facciones, y con el tiempo, el pingue resultado económico de la relación hizo que incluso los propios elfos oscuros se animasen a establecer un pequeño poblado en algunos de los también oscuros bosques no muy lejos de Bilbali, donde se sentían además como en casa, sorprendentemente alineados en la visión de la vida que tenían muchos de los habitantes de la provincia de Izbayak. Hace poco, en una reunión diplomática regular que suelen tener con los mandamases de Bilbali, donde el vino y los puros corren por doquier, los elfos oscuros fueron notificados de que en la zona de Borgas
Hay herejes de diferentes facciones tramando planes de poco interés para el progreso del pacto. Por lo tanto, han decidido que mandarán un contingente a ajustizar a los apóstatas, con sed de mezclar su sangre con el vino de la zona del que muy bien se habla. A fin de cuentas, no hay nada mejor que disfrutar de un buen druchimocho tras vencer en la batalla. El siguiente trasfondo viene de parte de Diego. Es un trasfondo conciso. Se pedía que el trasfondo fuera de aproximadamente una página o menos de una página y Diego claramente lo cumplió. Nos trae un ejército de enanos, así que su trasfondo es pues como los propios enanos, de acción y pocas palabras. Una antigua dinastía enana nombrada Karakakrak, la cual se creía extinta desde hacía cientos de años, vaga por las tierras del viejo mundo caminando entre los vivos y los muertos. La magia rúnica, ardida por estos, les impide dejar este mundo del todo sin antes acabar con todos aquellos enemigos que otrora les causaron agravios. Algunos dicen que están muertos, otros dicen que nunca estuvieron vivos. Sin embargo, un enano nunca deshonra a sus ancestros. Hasta aquí. Como veis, muy concreta, Diego trae un ejército de enanos no muertos, vamos a decirlo así. Un ejército espectral de enanos. Era bastante original, la verdad, me gustó mucho. Y además, un tío estupendo. Luché contra él en la última batalla. Así que mis recuerdos desde aquí y pasamos al siguiente. El que nos trae Miguel, que vino desde Santander en un viaje express de ida y vuelta y que, bueno, fue el campeón absoluto del torneo, así que este es el trasfondo del ejército ganador del primer Berlanga Stow Cup. Badón había sido convocado al pabellón del Señor de la Guerra, el elegido de los dioses, Asa Barkul, y cuando el Señor de la Guerra convocaba a alguien, nunca se le volvía a ver. El pabellón era de unas proporciones gigantescas. Desde fuera daba la impresión de que el propio dragón Ulfrot podría anidar sin problemas en su interior. Estaba hecho de cuero y pieles de los grandes mamuts de Nosca y los mástiles hechos con los propios huesos de los grandes paquidermos. Mientras Badón se acercaba a la estructura, se percató que no había sido el único en ser convocado. En las cercanías de la entrada, de rodillas, había unos 40 guerreros que por sus colores y mutaciones pertenecían a algún grupo de culto del Príncipe Negro. Junto a cada uno de ellos había uno de los elegidos de Kul, guerreros de enorme estatura, portando hachas de doble hoja que se encontraban como a la espera de una orden para ejecutar el golpe de gracia final sobre los guerreros de Slanes allí arrodillados sobre la nieve. Badón llegó a la entrada del inmenso pabellón donde le esperaba el heraldo de Asabar, uno de los dos hermanos gemelos de Zench, Ardul. «Bien hallado, Badón. El elegido te esperaba. Pasa y espera a que se dirija a ti». Badón cruzó la entrada. El calor sofocante y el silencio que encontró dentro chocaba con el frío y ruido que reinaba en el exterior del pabellón y en general en todo el campamento de la Horda. En el centro del gran salón central de la tienda había una tarima de madera robusta y en cuyo centro había un trono hecho de bronce y oro, cubierto de pieles, muchas de las cuales no eran de origen animal. A los pies de la tarima había un cuerpo recién decapitado, por lo que pudo intuir Badón en los breves instantes que llevaba dentro. Se trataba de Lucien Slaga, paladín de Slanes, y cuya cabeza estaba recién insertada en una picota a la espalda del trono, cabeza de la que aún seguía goteando sangre fresca. Junto al trono, el otro hermano de Zench, Ardol, que realizaba las labores de la voz del Señor de la Guerra, cuya voz solo era escuchada en el campo de batalla cuando rugía sus gritos de guerra. Fuera de él, sus órdenes e instrucciones salían de las dos bocas del mago. Sentado en el trono estaba la impresionante figura de Asa Barkul. Podía sentirse el favor de los 4 grandes dioses. La ferocidad y el ansia de sangre de Khorne en sus ojos y afilados rasgos de depredador, y el deseo de gracilidad de Slanes en su figura.
el poder y el conocimiento de Zench en el aura de energía que lo rodeaba y la robustez de Nargel, la misma que el propio Vadón, el padre de todos, daba sus regalos a sus elegidos y a cada uno. Uno diferente, el de Kul, era un físico descomunal, con una piel dura como el acero. A Vadón le había entregado otro, además de la común robustez y resistencia de los seguidores del padre Nargel. Vadón poseía un don para controlar y comunicarse con las criaturas del caos, un don que le hacía enormemente valioso para un gran señor como Kul. «Adelántate y muestra tus respetos, Lord Vadón», anunció servicialmente el mago portavoz. Vadón se acercó a la tarima e hincó la rodilla con veneración absoluta. «¿Cuáles son tus deseos, oh gran elegido?», preguntó Vadón. «El gran elegido ha estado fijándose en tus últimas hazañas, sobre todo en la toma de Prag, donde tú y tus animalitos abristeis brecha en la puerta este por donde entró nuestra marea para conquistar la ciudad. Pues bien, queremos que tomes la población fortificada de Berlangas de Roa, donde emplazaremos el punto de abastecimiento a retaguardia y donde partiremos para la toma de Kislev», dijo la boca de Kul. «Y como habrás adivinado, Slaga no fue capaz con su hueste. El señor tuvo a bien dar ejemplo con él». «Haré lo que se me ordena, si bien tengo una petición para cumplir dicha tarea. Como su magnificencia conoce, no dispongo de soldadesca para ocupar dicha población. Mis bestias y yo somos puntas de lanzas de esta hueste. Podemos registrar y tomar edificios salvo sus ruinas. Necesitaré alguno de los elegidos para poder controlar la población una vez me haga con ella». «Fuera están los restos de la hueste de Slaga. Utiliza su carne y el que se niegue se reunirá con su señor», contestó el mago. Vadón asintió y se retiró con un gesto de pleitesía. Una vez fuera del pabellón y frente al grupo de seguidores de Slaga dijo: «Solo os daré una oportunidad para poder vengaros. Venid, servirme en esta empresa y haremos más fuertes para poder vengar por vuestra afrenta. Los que no queráis, partiréis con vuestro señor». Pasados unos segundos, una veintena de acorazados guerreros y unos 5 jinetes se pusieron en pie, se acercaron a Vadón e hinclaron la rodilla frente a él. El resto de guerreros recibieron un corte preciso de las hachas de los elegidos de Kul, mandándolos a reunirse con su señor. Dentro de su armadura negra, Vadón sonrió. Por fin tenía una hueste de hombres y bestias a su cargo, y por fin una oportunidad para conseguir gloria a los ojos de sus rivales y de los dioses. Su momento había llegado. El siguiente trasfondo viene de parte de David, al que también habéis visto muchas veces por nuestro canal, y que vino con sus hombres bestia comandados, como no podía ser de otra manera, por nuestro querido Bardock Melena Sangrienta. Este es su trasfondo, que se titula La voluntad de los dioses, la ofrenda de Bardock Melena Sangrienta. Bardock se agitaba en sus sueños. Hacía poco que se había retirado al interior de la cueva, saciado de carne humana y brebajes robados a los incautos viajeros que se habían acercado a su territorio en los bosques del Imperio. En el sueño, Bardock vagaba por los bosques que rodeaban el campamento de su horda. No recordaba qué andaba buscando cuando de pronto los árboles se abrieron al llegar a un acantilado. Bajo la luz de Morsliev, la mirada de Bardock se dirigió hacia una población en la llanura, cerca de un gran río. Las hogueras y antorchas del pueblo despejaban la oscuridad de la noche y el viento trajo a los oídos de Bardock el sonido de la música y las risas de los habitantes. Numerosas granjas salpicaban los campos que rodeaban la población. Había capillas y lugares de cultos por doquier. Sonriendo, Bardock entendió al fin el motivo de su paseo onírico. Los dioses oscuros le estaban indicando dónde querían que se dirigiera la horda. Esas fértiles tierras estaban destinadas a ser ofrecidas a los dioses oscuros, y Bardock sería el encargado de llevar a cabo tal ofrenda. Una vez despierto, Bardock reunió a su escolta de guerreros y se dirigió hacia la cabaña de Kolgar, el gran chamán.
Si alguien era capaz de corroborar el sueño que tuvo por la noche, sería él. Para su grata sorpresa, Colgar había tenido también un sueño revelador por la noche. No había visto la llanura que se había mostrado a Bardock. Sin embargo, los dioses oscuros le habían mostrado un camino a seguir y un nombre: Berlangas. Ladrando sus órdenes, Bardock mandó preparar su carro, así como dio órdenes para que la horda se preparase. Una vez listos, la horda se puso en camino, siguiendo a Colgar, quien parecía guiarse perfectamente. Siguiendo las indicaciones de su sueño, la horda se desplazó sigilosa y rápidamente por los oscuros senderos del bosque hasta llegar a un enorme claro, con un gran árbol negro en medio. Todos los guerreros de la horda sintieron el poder que emanaba del árbol. Extrañas runas brillaban lanzando destellos verdes. Los guerreros empezaron a sentirse inquietos, sentían cómo se les erizaba el vello, mostraban los colmillos y apretaban fuertemente sus torcas almas. Con una orden de su pagana lengua, Colgar pidió que le trajeran los prisioneros. Con sus garras arrancó los jirones que quedaban de sus ropajes y con su daga empezó a marcar sus cuerpos con las mismas runas que había en el árbol. Con cada símbolo marcado en la piel de un prisionero, el árbol brillaba con más intensidad. El aire empezó a tornarse cada vez más denso en el claro. Los guerreros empezaron a mostrarse más y más inquietos. Las peleas entre los gorses se intensificaron. Los hungos corrían entre ellos tratando de escapar de la creciente oleada de violencia y sed de sangre que empezaba a apoderarse de la manada. A medida que el ritual se completaba, más y más criaturas eran atraídas hacia el claro. Todas y cada una de ellas verdaderas hijas del caos. Con la última runa marcada en la piel de los prisioneros, estos fueron atados con cadenas al tronco de un árbol. Con un rugido potente, Bardock silenció a toda la horda reunida por el claro con una orden de Colgar. Los vestigios de la manada se acercaron a los prisioneros y con un rugido clavaron sus garras en los pechos de los prisioneros, arrancando los corazones cuando todavía seguían latiendo. Como si de golpe despertara de un hechizo, la horda entera llenó el claro y el bosque con sus rugidos, y el árbol empezó a brillar y a moverse. La corteza se resquebrajó absorbiendo los cuerpos de los prisioneros atados al tronco. Al poco de desaparecer el último prisionero, el aire empezó a vibrar con más intensidad. Un portal empezó a manifestarse al lado del árbol. Bardock sonrió. A través del portal pudo ver la llanura que los dioses le habían mostrado en su sueño. Con una orden suya, la horda se puso en marcha atravesando el portal. Muy pronto los dioses oscuros tendrían nuevas ofrendas. Nos quedan ya pocos trasfondos que leer. El siguiente nos lo envía Jonás, que vino a Berlangas con un ejército de reinos ogros. Lo cual agradecí mucho porque no se suelen ver demasiados. La verdad es que en Berlangas hubo... No tengo ahora mismo el dato, pero creo que estuvieron representados todos o casi todos los ejércitos del juego, así que estoy tremendamente contento. Y este es el trasfondo de los reinos ogros de Jonás. En las vastas tierras de los reinos ogros, un déspota conocido como Grak el Glotón reinaba con puño de hierro. Grak era un ogro de gran tamaño y aún mayor ambición. Había oído rumores sobre un objeto legendario, la morcilla de Burgos, un manjar místico que prometía dar a quien la consumiera una fuerza sobrehumana y un insaciable apetito. Para Grak, eso significaba no solo un aumento en su poder, sino también la posibilidad de aplastar a sus rivales y asegurar su lugar como el señor supremo de los reinos. Decidido a obtener la morcilla de Burgos, Grak comenzó a reclutar a los más temibles guerreros ogros. En tabernas y campamentos prometió festines y tesoros inimaginables a quien se uniera a su causa. Su carisma y su fama de guerrero despiadado atrajeron a un ejército variopinto, desde brutales ogros de batalla a despiadados caballeros de dientes de martirio de otros reinos, incluso gargantúas de las cuevas más profundas que veían en la promesa de sangre y carne. Entre los reclutados, Grak se aseguró de contar con dos aliados cruciales, Borgar el Carnicero y un temible maestro carnicero de una tribu amiga conocida por su destreza en el chamanismo, y Krag el Ambicioso,
un matón que había ganado numerosas batallas y que ansiaba convertirse en un déspota por derecho propio. Estos dos, junto a la fuerza bruta de Grak, completaban su ambición desmedida. Con su ejército formado, Grak se dirigió a Berlangas de Roa, donde según las leyendas se encontraba la poderosa morcilla de Burgos, protegida por las criaturas míticas y trampas ancestrales. La travesía estuvo llena de peligros, bestias salvajes y la constante amenaza de otras razas que también deseaban el manjar y no habían dudado en mandar a sus propias tropas en su busca. Sin embargo, la fuerza brutal y determinación de Krag junto a la astucia de Borgar y el deseo de poder de Krag mantuvieron unido a su ejército, enfrentando a todo aquel que se pusiera en su camino, dejando un reguero de sangre y cabezas allá por donde iba. Finalmente, llegaron a la aldea oculta donde reposaba la morcilla de Burgos, en una cueva adornada con símbolos antiguos. El aroma embriagador llenaba el aire, prometiendo un banquete sin igual. Grak, cegado por la ambición, se adentró primero y al encontrar la morcilla sintió que su deseo de consumirla era abrumador. Sin pensarlo dos veces, se la llevó a la boca. Al devorar el manjar, una oleada de energía lo envolvió, dándole no solo una fuerza increíble, sino también un hambre insaciable. Sus guerreros, testigos de la transformación de su líder, sintieron un impulso irrefrenable de seguir su ejemplo. La morcilla de Burgos había desatado un deseo en ellos, un deseo voraz, convirtiendo a los ogros en criaturas sedientas de más carne, más sangre, más muerte. Sin embargo, la voracidad de Grak no conocía límites. A medida que sus hombres luchaban entre sí por un bocado del manjar, él se erigió como el líder absoluto, decidido a dominar no solo el poder de la morcilla, sino también la guía que despertaba en sus ejércitos. Con la ayuda de Borgar, Grak se aseguró de que todos los que luchaban por la morcilla se alimentaran lo suficiente para seguir combatiendo, manteniendo la locura de su hambre viva. La leyenda de Grak el glotón y la búsqueda de la morcilla de Burgos se extendió rápidamente, convirtiéndolo en una figura temida y reverenciada. La batalla que vendría no sería solo por el dominio, sino por la esencia misma de su apetito. Así marcó el inicio de una era de oscuridad y glotonería en los reinos ogros, donde la insaciable búsqueda de poder y alimentos llevaría a Grak, Borgar y Krag a conquistar todo a su paso, mientras Krag soñaba con el día que pudiera desafiar a Grak por el control absoluto. Ahí está. He de decir que no soy el más fan del mundo de poner estos elementos de mundo real dentro de los trasfondos de los ejércitos, pero bueno, siempre se agradece que la gente tenga un poco en cuenta a dónde va a combatir para hacerlos, así que la verdad que me lo he pasado bastante bien leyéndolo. No lo había leído de antemano y me ha sorprendido el tema de la morcilla. Estoy bastante contento. Vamos ahora con el trasfondo de Joaquín, que trajo un ejército de elfos silvanos a Berlangas y cuyo trasfondo se titula La defensa de los susurros del bosque. Desde tiempos inmemoriales, los elfos silvanos han habitado en los recovecos más profundos de los bosques encantados, donde los árboles susurran antiguos secretos y los espíritus del bosque caminan entre las sombras. Uno de estos bosques, conocido como los Robledales de Berlangas, es sagrado para su gente, pues sus raíces están conectadas a un antiguo poder elemental que sostiene el equilibrio entre la vida, la muerte, la luz y la oscuridad. Sin embargo, una amenaza oscura ha surgido. Un ejército de fuerzas corruptas ha puesto su mirada en Berlangas, buscando aprovechar su energía para objetivos nefastos. El Gran Consejo de los Elfos ha decidido intervenir, enviando a un destacamento de élite de guerreros y hechiceros para detener a los invasores y proteger el poder ancestral del bosque. Liderados por el Glade Lord, aquí utilizamos nombres de Tau en su espectacular inglés. Lo siento mucho para los que no os guste mucho, pero yo leo tal cual han enviado los trasfondos. Liderados por el Glade Lord, montado en un imponente gran ciervo, el elegido de los elfos silvanos combina velocidad, precisión y poder elemental.
A su lado mancha un antiguo Treeman, guardián de los árboles, junto con la magia ancestral del bosque en la forma de una poderosa Spellweaver. Además, los ágiles Scouts y los jinetes del bosque se ocultan en las sombras, esperando el momento adecuado para lanzar ataques certeros y devastadores. En la vanguardia, los temibles Wild Riders y las misteriosas Sisters of the Thorn se preparan para emboscar a los enemigos con la furia del bosque, mientras que los silenciosos y mortales War Dancers acechan con sus movimientos espectrales. Incluso las majestuosas águilas del bosque responden a la llamada, dispuestas a lanzar ataques desde los cielos. Su misión es clara: defender Berlangas a cualquier costo. Si los invasores logran corromper el poder de estos bosques sagrados, no solo el reino de los elfos silvanos estará en peligro, sino todo el mundo, todo el equilibrio del mundo natural. La batalla que se avecina decidirá el destino de los robledales de Berlangas y de la magia que fluye en ellos. El siguiente trasfondo viene de parte de Ugarte, un trasfondo que viene con un ejército de enanos que dice así. En el templo de los matadores del lejano Karak de Karak-Kadrin, Ungrim se afanaba por cumplir sus deberes como rey con tesón y perseverancia, mientras dividía su tiempo para guiar a nuevas generaciones de jóvenes enanos que optaban por tomar la senda del matador. Es así, en una fría tarde otoñal, como le llega un rumor a través de los recién adeptos matadores. Al cobijo del calor de la fragua y con la cerveza de Bookman fluyendo con abundancia, relata cómo una gran congregación de fuerzas de diferentes razas iba a confluir en los alrededores del poblado de Berlanga para un choque monumental por algún preciado tesoro allá por las lejanas llanuras de Estalia. Los ojos de Ungrim brillan con tan solo imaginárselo. Son aún muchas las razas y los monstruos pendientes por matar, y esta ocasión parece idónea para aumentar su palmarés. Sin perder ni un segundo pone en marcha su hueste real, pero descarta la sugerencia de su ingeniero personal de aportar los nuevos ingenios voladores. Le han llegado vergonzosas historias del ingeniero exiliado Gaithric Ugardsson y no quiere que lo involucren con los recientes acontecimientos. El camino desde el norte es largo y el campamento pesado, y ningún enano puede resistirse a parar por un buen elixir etílico de la ribera del Duero acompañado de un grasiento cochinillo. La parada para el pantagruélico festín retrasa la marcha, de manera que aún sienten las tripas pesadas y las cabezas abotargadas cuando escuchan los primeros toques de cuerno y redobles de tambores en la lejanía. Sin embargo, hemos llegado, piensa Ungrim mientras da la orden de que se desplieguen los lanzagravios. Antes decía que el único personaje especial que había en el torneo era Setra, pero ciertamente no. También tenemos a Ungrim, al rey matador de Karak-Kadrin, que estuvo presente en el torneo. Así que mira, hemos tenido dos grandes personajes de Warhammer en Berlangas. Y ya para terminar, el último trasfondo enviado es el de Óscar, al que podéis seguir en Instagram y en Twitter como el Manco de Estalia, que es un tipo espectacular, alcalde de Berlangas de Roa y sin duda una de las mentes maestras a la hora de hacer este torneo en el que se volcó todo el pueblo. Fue maravilloso. Así que nada, todo el mundo a seguir al Manco de Estalia, que es un tipo espectacular. Óscar y yo estábamos como jugadores también, en caso de que el último día se cayera alguien para cubrir algún bye o para llenar alguna mesa. Así que nos turnamos las partidas. Y él llevaba un ejército de hombres lagarto, que además veréis en el canal dentro de muy poquito, así que todos atentos. Su trasfondo se llama El retorno de los ofipios. El mundo ha cambiado.
Las costas de Lustria nunca habían estado tan amenazadas. No solo esos sucios hombres ratas se atreven a profanar nuestras ciudades templo. Cada vez se avistan más barcos llenos de orcos, hombres del norte, elfos oscuros, no muertos. Sin duda, no es nuestro mejor momento. Los pozos de desove están cada vez más mermados. Los magos sacerdotes se encuentran en profundas meditaciones. No hacen caso a los consejos de nuestros chamanes. La selva se agita, los animales rugen y combaten con una fuerza nunca antes vista. Algo anda mal. Es momento de actuar. Tejenhawin tomó su estegadón y, salido de la jungla dispuesta a reunir una pequeña hueste y comenzar una incursión. Bien sabía que el único que le podía ayudar era el venerado cacique Mazdamundi. Su primera parada entonces sería Exoatl. Durante el camino hacia la Ciudad del Sol pudo agrupar un pequeño número de eslizones de cresta roja. Se sintió aliviado. Los eslizones con sus jabalinas envenenadas son letales, no conocen el miedo. Pero todo estaba peor de lo esperado. La selva tenía toques más oscuros, todo parecía más siniestro. Los vientos de la magia cambiaban con fuerza, algo no estaba bien. Cuando llegó a la ciudad de Exoatl, se la encontró casi vacía. El cacique Mazdamundi había percibido los mismos malos augurios, había convocado los ejércitos de la ciudad y había partido a defender sus costas. Un saurio escamadura, Krager, se ofreció a seguir a Tejenhawin a la batalla, pues hasta en la Ciudad del Sol había llegado la leyenda del profeta de Sotek. Reuniendo los pocos saurios que quedaban y los jinetes de gélido que patrullaban en el perímetro, Krager no era digno para montar un carnosaurio, pero era un diestro jinete de gélido, deseoso de adquirir la gloria dando muerte a las más grandes bestias. La pequeña hueste seguía incompleta. Tejenhawin sabía que con los vientos de la magia tan agitados, él solo no podría retenerla y orientarla. Uno de los cuidadores del templo, en chamán eslizón T'Challa, sintió la necesidad de Tejenhawin, dio un paso adelante y se ofreció para ser la mano derecha de Tejenhawin en esta contienda. Se subió a su estegadón y lo equipó con el artilugio de los dioses para poder canalizar la magia. Tejenhawin sabía que eran pocos. Nadie dudaba de la fuerza ancestral de los hombres lagarto, pero ¿seremos suficientes para cumplir el gran plan? Y así termina esta ronda de trasfondos y de podcast de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si así ha sido, pues ya sabéis, dejadnos un like por aquí, una suscripción, un comentario, a ver si os gusta este tipo de podcast. Como he dicho antes, estará disponible de salida, tanto en YouTube como en iVoox, si lo queréis escuchar en el móvil tranquilamente. Ya sabéis que la mejor manera de apoyar el canal es con el Patreon, al que tenéis un enlace en la descripción. Y nada más, esto es todo por hoy. Seguid disfrutando del hobby. Chao, chao.